Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos. Hoy nuevamente con la segunda clase ya de la carrera, o sea que en la carrera de psicología, de la asignatura Psicología General. Hoy vamos a hablar sobre la neurona, cuán importante esta célula es que se encuentra exclusivamente en el sistema nervioso y todo lo que es las partes del sistema nervioso. Y la neurona constituye la base biológica de la conducta humana. Entonces, gracias a las neuronas, gracias a estas células, nosotros podemos distinguirnos fundamentalmente de los demás seres vivos. Vamos a desarrollar lo que es la neurona, su etimología, una pequeña reseña histórica nada más para tener una referencia, el concepto de la neurona, las funciones generales, qué es el potencial de acción, la sinapsis y sus tipos por su función, ¿verdad? Estructura y su función, tipos de neuronas según su función. Vamos a estar desarrollando en esta clase. El médico Santiago Ramón y Cajal, mediante su descripción de las 10 sinapsis que componen la retina, sus investigaciones sobre los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos cognitivos de las células nerviosas, desarrolló una teoría nueva y revolucionaria que empezó a ser llamada la doctrina de la neurona. Santiago Ramón y Cajal fue el pionero, el impulsor de lo que es la neurona. Es frecuentemente citado como padre de la neurociencia. Para la reseña histórica, para tener un poco en cuenta, nosotros vamos a detallar un poco más en nuestro trabajo. ¿Y qué es la neurona? La neurona es considerada la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. La neurona solo se encuentra en el sistema nervioso. No vamos a encontrar en otra parte esta célula que se denomina neurona, porque las diferentes estructuras del sistema nervioso tienen como base grupos neuronales. Vamos a ver más adelante cuáles son esos grupos neuronales, porque cada neurona lleva a cabo la función básica del sistema nervioso, que es, ¿cuáles son las tres funciones básicas de la neurona? Es recibir, procesar y transmitir información. Son células eucarióticas que se encuentran en el sistema nervioso, solamente en el sistema nervioso, y se encargan de toda la información, de procesar toda la información para que el cuerpo sepa qué hacer, cómo reaccionar. Se estima que el ser humano posee unos 100.000 millones de neuronas y cabe destacar que no puede regenerarse. Una vez muerta la neurona en el cuerpo ya no produce otra. La mayor parte de ella se encuentra en la corteza cerebral, o sea que la mayoría otra vez está en el cerebro. Se encuentra en la corteza cerebral y lleva el proceso más alto neurológicamente. O sea que las neuronas se encargan de la parte del lenguaje, memoria, cognición. Por eso es que es demasiado importante la neurona. Por eso decimos que es la base biológica de la conducta, del proceso cognitivo. Por aquí, por la neurona, pasan todas estas informaciones. La neurona tiene cuatro funciones generales. Recibir información del medio interno y externo. Toda esta neurona tiene que recibir la información del medio interno del cuerpo, o sea que del corazón,
de todos los órganos internos del cuerpo, y también tiene que recibir información de la parte externa, o sea que del entorno de la persona, lo que tiene alrededor, los colores, los olores, toda la parte sensorial, todos los sentidos tiene sus conectores nerviosos. También otra función importante es integrar la información recibida y producir una señal de respuesta. O sea que las neuronas tienen que conectarse entre sí, saber qué tipo de información está recibiendo, qué es lo que está recibiendo, relacionar con lo que ya tiene almacenado a través de su experiencia, todo lo que tiene guardado, y debe de dar una respuesta para poder reaccionar, para que el cuerpo pueda reaccionar. Y otra función muy importante es producir la señal a su terminación, o sea que tiene que devolver la señal y luego transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos, o sea que, como ya le estaba diciendo, debe de devolver la información. Y estas son neuronas muy especializadas que vamos a ir viendo. Hay tres tipos de neuronas que vamos a ver más adelante, que se especializa en recibir, procesar y devolver la información, dar una respuesta. Ahora vamos a comentar un poco en qué consiste el potencial de acción, y para ello vamos a fijarnos en estos dos dibujos. Primero tenemos un cuadro donde tenemos un movimiento, ¿verdad? Que es el pico de potencial de acción. O sea que el potencial de acción podemos decir que una corriente eléctrica, ¿verdad? Y tiene un umbral. Cuando es estimulado, cuando se recibe y pasa, la información es muy fuerte, entonces se da la unión, y ahí podemos tener el potencial de acción donde se da la sinapsis, pasa la información a otra neurona. Cuando no alcanza el umbral, cuando no alcanza el pico, entonces no transmite la neurona, no transmite. Entonces esa información no llega al cerebro, o sea que no es captada por el cerebro. De acuerdo a la intensidad de la conexión, entonces se puede dar el potencial de acción. Entonces, cuando las sustancias químicas hacen contacto con la superficie de la neurona, estas cambian el balance de iones, átomos cargados electrónicamente, entre el interior y el exterior de la membrana celular. Cuando este cambio alcanza un nivel umbral, este efecto se expande a través de la membrana de la célula hasta el axón. Cuando alcanza el axón, se inicia un potencial de acción. O sea, de acuerdo a la intensidad que viene la corriente, la carga eléctrica, entonces va a pasar a la siguiente neurona, y así hasta llegar en el cerebro, y el cerebro lo va a procesar, y esto pasa en milésima y milésima de segundos. Cuando la corriente eléctrica se da en el umbral más alto, es muy potente, entonces se da el potencial de acción y se transmite la corriente eléctrica a otra neurona. Entonces, al transmitir ese espacio de dendrita a dendrita, entonces eso se llama sinapsis. Y acá vemos el espacio que tenemos el espacio sináptico, la célula presináptica y las células eh, postsinápticas, las que reciben la energía. Es la postsináptica, que es la receptora, ¿verdad? Y la emisora es la que envía la información. Y ese espacio
que hay entre dendritas se lo llama sinapsis. Y es ahí que son las sinapsis. Em, las neuronas se comunican entre sí en las uniones llamadas sinapsis. Es, en una sinapsis, una neurona envía un mensaje a una neurona blanca a otra neurona. O sea que a través de la sinapsis se comunican las neuronas de una dendrita a otra dendrita. Y aquí tenemos la estructura y función en forma bien resumida, ¿verdad? Acá tenemos las partes y la estructura. Primeramente tenemos terminales sinápticas que traen señales de otras neuronas, o sea que las terminales sinápticas que son las dendritas que reciben señales de otras neuronas. Las terminales sinápticas son la puntita de la dendrita. La dendrita serían las ramificaciones eh, que reciben las señales neuronales. Después tenemos el cuerpo celular que acá nos señala y integra las señales, coordina las actividades metabólicas. Y luego tenemos el potencial de acción que se inicia. Acá nos muestra dónde se inicia el potencial de acción. Como ya les dije, es la corriente eléctrica intensa que corre a través de la neurona y pasa por el axón, que es el que transmite el potencial de acción, la corriente eléctrica, ¿verdad? Después pasa, en el axón se encuentra la mielina, que es la que aísla el axón, acelera la conducción. Y luego se da las sinápticas terminales, que traen señales de otras neuronas. O sea que acá ya tenemos las dendritas de otras neuronas, o sea que ya se comunican ya ahí con otras neuronas. Y aquí tenemos los tipos de neuronas según su función. Tenemos tres tipos de neuronas principales. Las neuronas sensitivas o aferentes, que conduce el impulso desde los sentidos y células sensoriales. O sea que los sentidos son lo que recogen la información y llevan al sistema nervioso central, o sea que conducen hasta el cerebro. Acá tenemos la mano, ustedes están viendo, que llevan hacia arriba. Las aferentes, entonces las neuronas sensitivas, son las que llevan la información especializada hacia el cerebro. En el cerebro se encuentran las neuronas asociativas o interneuronas que están conectadas, las sensitivas y las motoras. Entonces se encuentra principalmente eh, en el cerebro, ¿verdad? Las neuronas de asociación interneurona están situadas solamente en el cerebelo y la médula espinal y conectan neuronas sensitivas y motoras. Después tenemos las neuronas motoras, o sea que una vez procesada la información, se llaman ya neuronas motoras, reciben la información, o eferentes, las neuronas eferentes, desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, y lleva la información, la respuesta a los órganos, por ejemplo, a los músculos, a las glándulas, o el gesto de caminar, o el gesto de saltar, de asustarse, ¿verdad? Defensa. Entonces, son tres los tipos principales. Las neuronas bipolares, acá tenemos en el dibujo, si pueden fijarse, que son, y las interneuronas, o sea que tienen ambos axones, ¿verdad? Ambos lados.
unipolar, que son las neuronas motoras, las que ejecutan la información, la respuesta. Entonces es de esta forma. Y las unipolares, las neuronas sensitivas, o sea que las que reciben la información. Y por último, vamos a saber un poco en qué consisten las neuronas espejo, descubierta recientemente en el año 1966 por un grupo de doctores, de investigadores, encabezado por el doctor Rizzolatti. Es un tipo de neuronas que se activan cuando una persona ejecuta una acción, pero lo que lo hace especial es que también se activan cuando sin ejecutarla la persona observa la ejecución de la misma acción por otro individuo. Entonces, gracias a las neuronas espejo se puede desarrollar lo que es el aprendizaje. Entonces este tipo de neurona es muy especial porque gracias a esta neurona nosotros podemos desarrollar lo que es el aprendizaje implicado en las técnicas que permite una formación de destrezas cognitivas y matrices. Entonces gracias a estas neuronas es importante el estado emocional con el que se aprende y el término contagio emocional. Entonces es demasiado importante con la energía que uno transmite el conocimiento para que la otra persona pueda realmente captar a través de estas neuronas espejo. Son un grupo de células que parecen estar relacionadas con los comportamientos de la empatía, las relaciones sociales y las imitaciones. Entonces viene a ser un componente clave para el aprendizaje vicario. Entonces esto es lo que podemos hablar de la neurona. Cualquier cosa estoy a las órdenes.